empieza, borrón y cuenta nueva. Perdona, libera tu corazón. Deja que Hola hermanos y amigos, hemos llegado al final de nuestra serie Experimenta el poder del perdón. Y estoy seguro que a lo largo de estas semanas hemos sido desafiados en diferentes formas a practicar actitudes de perdón hacia nosotros mismos, hacia otras personas. Difícil tarea a veces, ¿verdad? Sin embargo, hemos aprendido también que el practicar una vida de perdón nos liberará de cargas del pasado y nos permitirá ser personas con vidas nuevas y valiosas. Hoy trataremos el último tema, tal vez el más difícil, porque implica una acción práctica hacia los demás, hacia aquellos que nos han herido o decepcionado, lo cual ha marcado una separación quizás entre ellos y nosotros. La falta de perdón no solo afecta las relaciones interpersonales, sino que tienen también efectos sociales y de gran impacto. ¿Sabías que existen heridas que producen grandes estragos en la vida de las personas? Sí, me refiero a las heridas y consecuencias derivadas de, por ejemplo, la infidelidad, el abuso sexual, el maltrato infantil, la violencia doméstica, el abandono del hogar por los padres, el abuso económico y las discriminaciones de todo tipo, generando resentimiento, amargura, odio, soledad, frustración, entre otras. ¿Sabe? Nuestra sociedad necesita un cambio en ese sentido, pues vivimos en un mundo plagado por injusticias familiares, sociales, económicas, y se requiere pues de desarrollar un enfoque que arranque el dolor de esas injusticias relacionales y prepare el terreno para la reconciliación, primero con Dios y luego con nuestro prójimo. Entonces urge en nuestra sociedad desarrollar una cultura de amor al prójimo, entendiendo como nuestro prójimo cualquier persona que necesita nuestra ayuda, ya sea alguien de la familia, algún amigo, algún hermano de la fe, algún vecino, o hasta incluso sea una persona extraña, como fue en el caso del buen samaritano que está escrito en la Biblia. Como miembros de nuestra sociedad llena de heridas emocionales y profundas contradicciones y divisiones, necesitamos asumir el rol de ser buenos samaritanos. Es interesante que en la historia del buen samaritano, Jesús nos confronta con nuestros prejuicios raciales, sociales, políticos, religiosos, y nos insta a actuar privilegiando la necesidad de ayuda y de apoyo. El tema de amor, la fraternidad y la solidaridad por encima de las diferencias de cualquier tipo. Entonces, le invito a introducirnos rápidamente en esta historia que está en Lucas capítulo 10, versículo 25 en adelante. Dice así: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéronle y se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano,
que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó entonces al mesón y cuidó de él. Al otro día, antes de partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. La historia del buen samaritano nos enseña 4 desafíos importantes a tu vida y a mi vida que podemos aplicar para asumir el rol de promover el perdón. En primer lugar, actuar como buen samaritano implica identificarse con las necesidades del prójimo. Los fariseos del tiempo de Jesús pensaban que como judíos ellos eran superiores y que no tenían ninguna responsabilidad de amar a los que no eran judíos. Cuando Jesús escoge a un samaritano cultural, religiosa, racial y socialmente menospreciado por los judíos en la historia, y como ejemplo, para comparar lo que significa comportarse como buen prójimo, hace un golpe fuerte en el prejuicio de estas personas y coloca a todos los hombres al mismo nivel. Por otra parte, el samaritano mostró una compasión inusual que lo llevó a arriesgar su vida. Piénselo, comprometer su tiempo y sus recursos económicos para prestar ayuda a un extraño. Para ello tuvo que romper, además, barreras raciales, religiosas, pues como lo hemos dicho, los samaritanos no se hablaban con los judíos. Ahora bien, el vocablo prójimo en la lengua española proviene del latín proximus, que significa el más cercano, independientemente si es familiar, conocido, extraño o desconocido. El prójimo es cualquier persona que necesita nuestra ayuda, sea de la familia, sea algún amigo, algún hermano en la fe, algún vecino, algún necesitado que ni siquiera conozco, como el extraño al que fue auxiliado por el buen samaritano. Inclusive, un enemigo que requiere de ayuda puede ser también mi prójimo. Pero en segundo lugar, actuar como buen samaritano implica asumir proactivamente el costo de las necesidades de mi prójimo. No solo es importante responder a la pregunta ¿quién es mi prójimo?, sino también ¿quién se comporta como un buen prójimo? En la parábola del buen samaritano, el que se comportó como un prójimo es aquel que abandonó su zona de confort, que se responsabilizó y se comprometió a hacer algo por las necesidades de otro. El que se compadeció de él fue la respuesta del experto de la ley, haciendo alusión al samaritano. El prójimo aparece también como la posible víctima de las agresiones u ofensas que se prohíben en los 10 mandamientos. Me refiero específicamente en los 6 últimos. Cuando Éxodo capítulo 20 dice, en el versículo 13 en adelante, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. El espíritu de estos 6 mandamientos es: no hagas daño o causes perjuicio a tu prójimo. Ante la pregunta de Jesús al intérprete de la ley, ¿cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? La respuesta fue acertada. El que se compadeció de él, vale decir,
el que asumió una actitud proactiva de amor y benignidad. Actuar como prójimo implica una actitud amatoria, proactiva y compasiva a favor del necesitado. Ser un buen prójimo requiere también arrancar de raíz la indolencia, la indiferencia y la invalidez. No solo el odio es el opuesto al amor, ¿sabías? La indiferencia también lo es. Una actitud de buen prójimo demanda, por tanto, un espíritu de reconciliación y mediación que deponga todo tipo de discriminación e intolerancia, sea política, sea ideológica, social, religiosa, racial, que se esfuerza por reconciliar y restaurar a las familias, a las iglesias, a las comunidades, a las naciones divididas por la lucha de clases, por los desequilibrios económicos, por las injusticias sociales, por la intolerancia religiosa y el abuso de poder que hay. Pero en tercer lugar, podemos aprender que ser un buen samaritano implica practicar la regla de oro. Y no se trata solo de no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti, sino de practicar la regla de oro, que está en Mateo capítulo 7, versículo 12, cuando dice: todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Si recuerda, en el primer caso actuamos reactivamente, no haciendo mal, pero tampoco haciendo bien. Eso es actuar por omisión, en sentido negativo. Esta filosofía de vida ha creado una despersonalización de las relaciones humanas. La gente ha dejado de intervenir positivamente, interesarse, ser proactivamente para ayudar a un prójimo. En el segundo caso, actuamos proactivamente tomando la iniciativa de hacer el bien a otros. Cuando la Biblia dice en Gálatas 6:12, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. El levita y el sacerdote de la parábola del buen samaritano no hicieron daño, pero tampoco hicieron o procuraron hacer el bien para el necesitado. En la escala de Jesús, estos dos personajes no fueron buenos prójimos, pues actuaron con indiferencia y con falta de amor. De ahí que viene el punto número 4. Ser un buen samaritano implica manifestar una actitud determinada a perdonar y ayudar. El perdón es un aprendizaje que necesitamos generar en lo personal y en lo colectivo, ya sea en nuestra familia, si vamos a alguna iglesia, en la comunidad donde vivimos o el país donde estamos. Si como individuo, como matrimonio, como familia, como comunidad, permitimos que Dios escriba su historia en nuestras vidas, nuestras historias de dolor cambiarían por historias de triunfo. Veríamos entonces todo el potencial que tiene la obra de Cristo, tal como fue anunciada por el profeta Isaías, cuando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. ¿Ves lo importante que es practicar el perdón? El perdón no es una cuestión de palabras o sentimientos, sino de acciones prácticas y de un estilo de vida que se fundamenta en la relación con Dios y con los que nos rodean. Estoy seguro que tu tiempo de reflexión en el grupo será más enriquecedor ahora. Que Dios los siga bendiciendo.